Buenos días. A continuación les vamos a explicar lo que tiene que ver con la contaminación térmica, las definiciones, algunas características, los tipos de contaminación y demás factores que son competentes y son importantes destacar dentro del concepto y para entrar en contexto en lo que tiene que ver con la contaminación térmica y más específicamente hacia el medio ambiente y las aguas residuales. A continuación, para entrar en contexto, vamos a explicar el significado como tal, lo cual se conoce a la contaminación térmica como un cambio nocivo en las temperaturas normales de las aguas generadas por un vertimiento importante de agua caliente en un afluente normal. Esto producido por algunas industrias, algunas fábricas, papelerías, destilerías y demás entidades que se encargan de labores de oficio o de otras producciones de combustibles fósiles, entre otros. Esto quiere decir que la contaminación térmica, más que todo, es producto de efectos antropogénicos. Para entrar en una definición más coloquial, por decirlo así, se tiene que la liberación nociva de líquido calentado en una masa de agua o el calor liberado al aire como un producto de desecho comercial, lo que quiere indicar que la contaminación térmica se basa en los vertimientos de empresas y grandes industrias a medios acuáticos, pero también tiene que ver con el medio del aire. Lo que pasa es que sus efectos son de menor grado o de menor influencia, como lo que tiene que ver con el agua. A continuación, es importante destacar la importancia que tiene el agua dentro de la vida de la tierra como tal y dentro del desarrollo de diferentes ecosistemas a lo largo de la vida. Entonces, se tiene que el 97% del agua es salada, teniendo un 3% únicamente agua dulce. De ese 3%, el 2% es en forma de agua congelada y tan solo el 1% es agua disponible para el consumo humano de animales y plantas. Entonces, de ese 1% estamos encargados nosotros de preservarlo, de tratarlo y de hacer que estos afluentes duren lo más posible y que sean la mejor calidad de agua para el consumo y para demás fines. A continuación, pues vamos a mencionar algunas características que tienen que ver con la contaminación térmica, en donde el agua fría, tomada de diferentes fuentes acuáticas, se descargará a agua calentada, va a aumentar la temperatura, provocando la elevación térmica hasta 15 grados centígrados. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que se reducen los niveles de oxígeno, ocasionando efectos desastrosos en ecosistemas, comunidades, en los animales y las plantas acuáticas. Esto también se puede ver afectado en lo que tiene que ver la cadena trófica, porque esto directamente afecta a la vida acuática. La contaminación térmica disminuye la solubilidad del oxígeno y aumenta el metabolismo de los peces. ¿Sí? Esto quiere decir que al estar en contacto los peces con distintos cambios de temperatura, pues su vida se va a ver afectada también. Y más cuando se eleva constantemente el agua, su oxígeno, pues va a ser de menor calidad y el pez se va a ver enfermo o va a presentar anomalías. Entonces, como lo estaba mencionando, el calor es el principal problema dentro de la contaminación térmica, ya que el calor produce energía y al desplegarse calor se está generando una energía. Entonces, esto consiste con aceleración del movimiento de las partículas en el medio. Bueno, entonces, ¿cómo se mide todo esto de contaminación térmica? ¿Cómo se trabaja esto y cómo sabemos cómo hay contaminación en térmica en el agua?
Pues esto se mide mediante la temperatura. Entonces ya ahí entran a ver otros factores en donde se van a utilizar herramientas como termómetros, como vamos a entrar a lo que son los grados Celsius, cuánto puede o cuánto es óptimo el agua para estar caliente, cuántos grados aguanta los ecosistemas, los peces. Y también hay otro tema muy importante dentro de la contaminación térmica, que pues es la termodinámica. Y textualmente, la termodinámica es la rama de la física que estudia las interacciones del calor con otras formas de energía, en donde se contemplan cuatro principios fundamentales, que son: dos objetos con distintas temperaturas intercambiarán calor hasta alcanzar el equilibrio. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es aquí donde se empieza a jugar con los distintos vertimientos y las distintas temperaturas en el agua y cómo se van transformando y conservando a lo largo de un recorrido. Otra es: una forma de energía no puede transformarse totalmente en otra sin pérdida de calor, y el flujo de calor será del medio más caliente al menos caliente, y no es posible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto. Es decir, siempre van a haber temperaturas de 1 grado, -1 grado, y es casi imposible alcanzar el cero absoluto. Ahora, los ecosistemas varían dependiendo del hábitat donde se encuentren. No son los mismos ecosistemas o las mismas bacterias, los mismos peces que se encuentran en climas bastante fríos, como por ejemplo la Antártida, a extremos calientes como desiertos y otros medios. Entonces, hay bacterias que son altamente resistentes a las temperaturas, como son las bacterias termófilas, que pueden existir a temperaturas de más de 100 grados. Solo deben tener agua líquida para que ellas se reproduzcan y se crean. Esto nos indica que el agua es de suma importancia y que las bacterias, que los seres vivos en general, pueden adaptarse a ciertas temperaturas que no sean extremas o cambios abruptos. Y más cuando es en el ser humano, ya que el calor o la temperatura corporal va entre 36,5 grados y 37,2 grados. Y más esto lo tenemos en cuenta en estos tiempos que en cada momento estamos tomando la temperatura por temas que ya conocemos. Y a las personas, a los seres humanos, les afecta las temperaturas inferiores a 0 grados por tiempos prolongados, y las temperaturas superiores a los 50 grados de forma constante, pues sus alteraciones en la piel, en el organismo, pues se van a ver a largo plazo. Ya lo que entramos acá a ver es la contaminación térmica y el medio, ya que en el agua es la forma, como ya lo habíamos dicho, la forma de contaminación térmica en donde más se disipa lentamente, ya que en el aire pues es menos contundente debido a que el calor se disipa con mayor velocidad. Ahora vamos a entrar a lo que es el efecto catalítico del calor, y esto produce reacciones químicas en el agua, es decir, acelera dichos componentes y dichas reacciones de diferentes químicos, lo que puede ser negativo al medio ambiente. Otras características de este efecto catalítico son la polución térmica, impacto del calor sobre el medio ambiente, el agua y el aire, y pues el agua es el principal conductor de estos contaminantes. A continuación, ya entrados en contexto y sabiendo qué es la contaminación térmica y algunas características, pues es oportuno saber cuáles son los tipos de contaminación térmica. Buenos días, mi nombre es Camilo Rodríguez y yo les voy a hablar sobre los tipos, las causas y los efectos de la contaminación térmica. Ya mi compañero Juan Esteban definió eh, la contaminación térmica como pues, la emisión de grandes cantidades de calor residual a la atmósfera, que por lo general es producido pues, por actividades industriales del hombre, ¿no? Entonces, pues dentro de
los tipos de contaminación térmica podemos encontrar la contaminación térmica por vehículos de motor, obviamente los que son a combustión, pues ya que todas las sustancias y líquidos que están dentro del motor para poder hacer funcionar el vehículo inciden en cambios de temperatura y se transforman mediante pues, procesos en los cuales hay una emisión casi que ineficiente en el motor, lo cual pues disipa la energía del medio ambiente y provoca pues daños en los diferentes medios, pues pueden ser los seres vivos, los animales y las plantas. El segundo tipo de contaminación lo podemos encontrar como en las centrales nucleares. Pues es bien sabido que las centrales aparentemente no provocan contaminación al aire, pero es muy alta la influencia de la contaminación térmica respecto a ellas. Ellas se construyen siempre cerca a cuerpos de agua grandes, como ríos, mares y lagos, pues para aprovechar ese líquido para refrigerar diferentes procesos que se encuentran dentro de ella. Entonces, como les mencioné anteriormente, el agua se usa para refrigerar los reactores o condensadores pues, de este tipo de plantas. Otro tipo de contaminación es el vertido de aguas calientes a ríos y lagos. Esta va de la mano con las descargas térmicas en aguas marinas costeras, que pues van, como les digo, de la mano con la contaminación en centrales nucleares, ya que ellas son las que aportan más a la contaminación térmica debido a las descargas de aguas residuales eh, que transitan pues sobre estos cuerpos de agua. Ellos lo que hacen es un proceso, pero en ese proceso no se logran eh, remover diferentes contaminantes y además de ello, el agua que descargan siempre está por encima en temperatura de la del medio ambiente o la temperatura media. Ya entramos a las causas. Siguiente, por favor. Pues dentro de las causas podemos tener en cuenta otra vez, o el común denominador es el agua para, como un agente refrigerante en las plantas de energía, tanto industriales, de fabricación, o pues las nucleares, como ya les mencioné anteriormente, para la creación de electricidad. Acá habla pues de lo mismo, del uso del agua y de las descargas que se hacen a altas temperaturas que pues afectan los medios. Otra causa muy importante y que interviene pues es la erosión del suelo, que como todos sabemos es un proceso natural que se da a partir de o que lo acciona el agua y el viento, pero que en ocasiones también es producido por eh, prácticas agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta causa de contaminación? La erosión constante pues, del suelo provoca que los cuerpos de agua se eleven y tengan mayor contacto con la radiación solar, pues lo que hace aumentando pues, su temperatura y haciéndola variar. La segunda o la tercera, perdón, es la deforestación, que como todos bien sabemos, la naturaleza, mediante sus árboles y plantas, es un refrigerante natural. Ellas lo que hacen es impedir el paso de los rayos ultravioleta a los cuerpos de agua. Y pues si no existe ningún tipo de obstáculo, por decirlo así, para que me lleguen directamente o se disipen los rayos del sol, pues van a caer directamente sobre los cuerpos de agua y me va a generar pues el mismo problema de aumentar la temperatura, causando pues inestabilidades en el medio en las criaturas que dependen de ella. Siguiente, por favor. Otra causa es la escorrentía de superficies pavimentadas. Como ingenieros civiles sabemos que las estructuras de pavimento, específicamente pues las que contienen una capa de asfalto, son propensas a calentarse mucho debido pues a su poca capacidad de repeler los rayos. Entonces ellas se calientan y crean pues escorrentías superficiales que me van a llegar mediante los conductos de alcantarillado, pues, generalmente los pluviales, y van a ser descargados a cuerpos de agua eh, en los cuales pues, va a causar la variación de la temperatura. Otra de las causas son las causas naturales en cuanto pues, a los volcanes y la actividad geotérmica bajo los océanos y los mares. Lo que hace es que la lava provoca el aumento de la temperatura
y pues el aligeramiento también hace una emisión abrupta de energía, lo cual me afecta la temperatura total pues, de la fuente, afectando pues de ahí para abajo la temperatura de los diferentes cuerpos de agua. Siguiente, por favor. Siguen los incendios forestales. Este fenómeno es conocido, pues últimamente ha venido ocurriendo mucho, pues debido al calentamiento global. Sabemos que las funciones de los árboles es la de capturar el dióxido de carbono y generar oxígeno, pero pues con la deforestación y todo ese tipo de cosas, pues hay un aumento en los incendios, lo que me provoca pues la transferencia de calor al suelo y al aire. Otra causa son los aparatos acondicionadores de aire y sistemas de refrigeración. Al contrario de lo que muchas personas piensan, pues estos tipos de aparatos lo que hacen o su función no es cambiar la temperatura interna de donde están ubicados, sino que alterar la temperatura del exterior. Supongamos un aire acondicionado lo que hace es emitir o disipar el calor, 30% más del calor al exterior, que fue extraído pues del interior de donde está ubicado. Pues según la Agencia Internacional de la Energía, existen alrededor de 1.600 millones de estos aparatos en todo el mundo, y pues también certifican de que cualquier aparato, pues en este caso puede ser electrodoméstico, que baje la temperatura interior, pues está incidiendo en la contaminación térmica. Otra causa son los sistemas de iluminación. Pues sabemos que las lámparas incandescentes o focos y las lámparas fluorescentes pues disipan energía en forma de calor al ambiente, pues, debido a las altas concentraciones de fuentes de iluminación en zonas urbanas. Otra causa son los motores de combustión interna. Como les dije al principio, pues en este caso los motores de combustión interna pueden llegar a tener temperaturas elevadas hasta de los 2500 grados Celsius, y que son disipadas pues mediante específicamente el radiador del vehículo, y pues ya podremos imaginar cuánta temperatura se disipa al día de un vehículo si en nuestra sociedad o en las ciudades transitan miles de vehículos al día. Otra causa son los centros urbanos, donde pues es bien sabido que en la práctica, pues debido a todas las causas que les he mencionado anteriormente, más las actividades del ser humano, pues se forma una isla de calor, por decirlo así, en el marco pues de su entorno, y esto afecta pues o contribuye a la contaminación térmica. Dentro de ella pues tenemos el efecto albedo, que hace referencia pues a la capacidad que tiene un objeto para reflejar la radiación del sol, más allá pues del aporte calórico que cada uno, puede ser un carro, una casa, una industria. Entonces pues así se define este efecto. Entonces, como les decía anteriormente, un ejemplo de ello pueden ser los materiales en los centros urbanos, es principalmente el concreto, que tienen una capacidad baja de albedo y por lo tanto pues contribuyen a almacenar más calor y a afectar pues la temperatura del medio. El siguiente pues son los aportes netos de calor humano. Pues hay varios estudios en donde se descubrió que las actividades humanas diarias pues generan y aportan gran cantidad pues calórica a todo pues el medio. Un ejemplo de ello es en Tokio hay un aporte neto de calor de 140 vatios por metro cuadrado, que en grados Celsius equivale más o menos a 3 grados. Ya pasamos a la parte de los efectos. Pues en donde, como lo decía mi compañero Juan Esteban, uno de los mayores sí, efectos son la disminución de los niveles de oxígeno disuelto pues presente en el agua debido a la temperatura que se eleva. Pues a mayor temperatura, menor oxígeno disuelto, y pues me va a afectar todos los organismos vivos que dependan de esos afluentes, rompiendo pues cadenas de alimentación, aumentando el metabolismo y disminuyendo los nutrientes.
Otro efecto es la liberación de toxinas ya en cuanto a las descargas de las aguas residuales de las plantas termonucleares. Como les dije anteriormente, en ellas persisten diferentes toxinas y radiación que pues me afectan el medio en donde son descargadas. Eh, Otro impacto es el de la ecología. Siguiente, por favor. Eh, ya como hemos venido mencionando durante toda la presentación, el efecto que hace en la descarga de las aguas a una mayor temperatura o a una baja temperatura incide en el comportamiento pues, de los organismos que están presentes en ella y eso me va a contribuir al deterioro de las propiedades químicas y físicas del agua. En cuanto a las consecuencias reproductivas, debido a las altas temperaturas, pues causan discapacidades congénitas, la liberación prematura de huevos y pueden pues, también restringir el desarrollo saludable pues, de otras especies. Y por último, pues tenemos la migración masiva, que para algunas especies pues no es algo negativo, pero en este caso, como es generada por el aumento de la temperatura de una manera no natural, pues sí incide en una afectación a toda la biodiversidad. Buenos días. Pues bueno, sabemos que la contaminación térmica tiene un impacto en la biodiversidad pues muy amplio. Entonces vamos a exponer ciertas partes de la biodiversidad a las que toca la contaminación térmica. La primera es la vida acuática. Bueno, los sistemas de enfriamiento de las plantas térmicas exponen, emanan pues aguas pues más calientes, como lo mencionaban mis compañeros, y esto, esas temperaturas elevadas, lo que hacen es contagiar, bueno, pasar su temperatura a los cuerpos de agua en los que ya lleva cierta temperatura, la cual es menor. Esto pues produce un shock en los organismos de que transitan durante este cuerpo de agua, pues, que hemos dicho, lo transitan durante todo su recorrido y en cierto punto se encuentran pues con un impacto de un golpe de calor de este tipo. Pues bueno, se afectan todo tipo de plantas, de peces, de plancton, los huevos de los peces, los invertebrados. Entonces, pues es pasar de una transición de una temperatura que es más bien cómoda para ellos a pasar a una temperatura que va a ser pues medianamente pues o mayormente superior a la que ellos venían acostumbrados a transitar. Se dice que en agua dulce pueden pasar entre los 7,5 y los 11 grados Celsius y en el agua salada de los 12 a los 16, 17 grados Celsius, pues la temperatura que emana, más o menos una planta de refrigeración de estas. Siguiente, por favor. Bueno, la eutrofización, pues básicamente se inicia como la proliferación de algas, de bacterias y plantas acuáticas que son producto de los aportes de los nutrientes al agua. Básicamente de lo mismo de las plantas, de todos estos sistemas de enfriamiento, de que producen más calor al agua. Entonces, esto lo que hace es pues, ayudar a la proliferación de algas, de todo este tipo de especies, y pues eso obviamente va contaminando el agua en cierto modo. En cuanto a la vida terrestre, pues tenemos el caso del aire, las variaciones de la temperatura, pues muchas veces son inconcebibles y son inaguantables para ciertos tipos de especies, pues nosotros la especie humana muchas veces no podemos aguantar ciertas temperaturas, entonces esto disminuye ciertos tipos en el suelo, por ejemplo la fertilidad la disminuye mucho y pues esto contamina simplemente en aumentos o disminuciones de la temperatura en ciertas regiones. Siguiente, por favor. Bueno, los golpes de calor, pues bueno, como les mencionaba anteriormente, hay temperaturas que nosotros los seres humanos básicamente no podemos soportar. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a muchas temperaturas, pues pueden causar ciertos problemas a nuestra salud, pueden causar shocks, pues como se llama vulgarmente, y podemos tener complicaciones en nuestra salud. Se presentan enfermedades cardiovasculares, por estar expuestos mucho a unas temperaturas muy elevadas y pues esto repercute pues básicamente en el sistema inmunológico
cuando tenemos cambios muy bruscos de la temperatura que afectan a nuestro cuerpo, sobre todo enfermedades respiratorias también se pueden presentar. Siguiente, por favor. Bueno, más bien las fábricas de vidrio, en la metalúrgica, los trabajadores están expuestos a grandes golpes de calor, puesto que pues estos tipos de fábrica pues en su mayoría de procesos pues tienen que ver con el calor. Entonces estos trabajadores son los que más están pues prácticamente en contacto con temperaturas elevadas, y pues ese tipo de problemas repercuten en su fertilidad sexual, en quemaduras, porque pues están expuestos a muchas temperaturas muy altas, muy elevadas. Entonces esto siempre va a ser un problema para esas empresas que van a tener problemas de salud sus trabajadores, y pues no van a tener cómo poder solucionarlos. Las enfermedades tropicales, pues nosotros, Colombia es un país con un clima bastante complejo. Se ven enfermedades como el chikungunya, que pues nosotros lo hemos conocido, muchos lo hemos padecido, el dengue, y estas enfermedades, pues según estudios, se dice que están emigrando hacia los países europeos. Entonces, pues esto es un problema que ya no solamente está afectando a los países netamente tropicales, sino pues ya están enfrentando todos los países del mundo prácticamente. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros sabemos que la contaminación térmica es un deterioro en la calidad del aire o del agua. Entonces esto va a significar un aumento o disminución en la temperatura. Entonces se dice que la unidad de medida de eso va a ser los grados Celsius, por lo que se va a representar pues, en temperaturas, disminuciones o aumentos para su posterior medida. Siguiente, por favor. Bueno, como ejemplo, tenemos un estudio que se hizo en España, en la región de Sierra Nevada, donde la Universidad de Granada evidenció que la temperatura de los ríos de aquella zona ha aumentado un 2 grados Celsius por el cambio climático. Entonces ellos lo que han estudiado es que pues al pasar esto, durante los últimos 20 años que han pasado, se ha incrementado 2 grados Celsius, ellos están buscando en las altitudes, buscando aguas más frías, pero igualmente va a seguir siendo un agua que va a estar ya con una temperatura pues 2 grados centígrados o Celsius por encima de lo que debería estar normalmente. Entonces, todo este estudio lo desarrollaron ellos y comprobaron los valores de caudal y temperaturas comparados también ya con décadas anteriores, ya fueron un poco más allá, y pues el aumento de la temperatura viene ya desde hace varias décadas, por lo que esta zona pues está siendo gravemente afectada por el cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, la conclusión que ellos sacaron es que el caudal ha disminuido y pues la temperatura, como ya les comentaba, pues había aumentado. Eso genera que pues estas aguas esto es una región pues muy turística en España, entonces han muerto muchas especies, han emigrado muchas especies que habitaban en la zona, pues buscando un mejor hábitat para ellos, para pues buscar un refugio, buscar aguas más frías. Entonces pues se ha disminuido el número de las especies existentes en la zona, y pues esto ha generado también un impacto en la ecología de la zona de Sierra Nevada en España. Pues ya para terminar, pues esta es la bibliografía que nosotros hemos empleado, que hemos consultado. Muchas gracias por la atención y pues es todo. Recordarles que nuestro grupo de trabajo está conformado por Juan Esteban Ayala Alarcón, Brian Camilo Rodríguez y Daniel Felipe Escobar. Muchas gracias por su atención.